Y me habría gustado vislumbrar de su extensa y argumentada exposición qué es lo que va a votar su grupo. Si va a votar a favor, si se va a abstener o va a votar en contra. Yo voy a empezar mi intervención diciendo que el Gobierno municipal va a votar en contra. Y va a votar en contra por una serie de razones que intentaré, en fin, con el permiso del señor Díaz, argumentar desde el punto de vista jurídico constitucional. Miren, la Constitución española, fruto de un gran acuerdo, intentó encauzar los 4 o 5 graves problemas que habían emponzoñado la vida española a lo largo de los últimos siglos, prácticamente de toda la edad contemporánea, y que se tradujeron en gravísimos conflictos frecuentemente, terriblemente sangrientos. Y esos asuntos son la cuestión de la monarquía o república, la cuestión de autoritarismo o democracia, la cuestión de la unidad de España o su cuestionamiento por las posiciones separatistas, la cuestión Iglesia-Estado y, tema muy importante, la cuestión de las lacerantes injusticias sociales que han caracterizado durante siglos la historia de España, la sociedad española, y que han estado en la base de que en nuestro país haya sido imposible establecer un sistema de convivencia pacífica y reglada. Desde Aristóteles sabemos que la democracia, como convivencia pacífica, que permite resolver los conflictos sociales regladamente, no es posible en una sociedad desgarrada por graves desigualdades de renta y riqueza, donde el abismo entre los pobres y los ricos es excesivamente grave, profundo. Esto es lo que intentó la Constitución española. Y la Constitución española proclama una serie de valores, valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, que está directamente relacionado en la democracia con la alternancia. Y la alternancia implica, lo digo ahora incidentalmente, el reconocimiento del gobierno legítimo, que es algo que el Partido Popular no ha querido hacer desde el momento de la investidura. Desde el momento de la investidura ha intentado deslegitimar el Gobierno de España, que además preside la fuerza política más votada, lo contrario de lo que ocurre en Andalucía, y es un gobierno legítimo el andaluz, cuya legitimidad nadie ha cuestionado, simplemente porque, a juicio del Partido Popular, es un gobierno social comunista. Si ustedes repasaran las consignas que durante la Segunda República y particularmente después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, utilizaban las Juventudes de Acción Popular, que fue la fuerza de choque del señor Gil Robles, el gran líder de la derecha española, que alentó el militarismo y luego fue desechado y despreciado por los militares golpistas. Verán que hay un paralelismo casi directo entre la estrategia de entonces y la estrategia actual de la derecha española. ¿Qué está detrás de todo este asunto? En mi opinión, lo que está detrás de este asunto es, de nuevo, quién va a pagar las consecuencias de la crisis. La crisis del año 2008, que es verdad que no fue originada por Coalición Canaria, es verdad, pero también es verdad que los habitantes de La Laguna tuvimos que pasarla con condiciones de especial dureza por la herencia financieramente deteriorada de los anteriores gobiernos, también del mismo signo político, en nuestro municipio, plan de ajuste. La crisis de 2008 se zanjó con un incremento notable de las desigualdades sociales. Y lo que está ahora en discusión es exactamente eso. ¿Va a haber un gobierno con respaldo electoral que pueda intentar que nadie quede atrás en esta crisis? ¿Que pueda utilizar los fondos europeos en un sentido que mejore la cohesión de la sociedad española, su expectativa y su estrategia de futuro? Esto es lo que está en realidad en discusión. Le contaba ayer a la señora Elsa, que sabe que cuenta con todo mi afecto y todo mi respeto, que a lo largo de estos años, porque yo soy muy mayor, he vivido dos situaciones muy paralelas. Cuando el Gobierno de España, liderado por Felipe González, estaba gestionando en Europa la creación de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión, don José María Aznar, entonces aspirante a liderar el Gobierno, se plantó en Bruselas y dijo que no le gustaba que el Gobierno de España fuera un gobierno pedigüeño. ¿Por qué temía que si esos fondos se aprobaban, el Gobierno de PSOE, que ya llevaba más de una década
con grandes mayorías electorales, pudiera perdurar muchos años más. Es prácticamente calcado a lo que ha hecho recientemente un discípulo suyo, el señor Casado, que ha convocado a los 27 embajadores de la Unión Europea en nuestro país para sembrar desconfianza hacia la expectativa que pueda tener España y ese gobierno que llaman social comunista para gestionar el importante apoyo financiero que la Unión Europea por fin va a poner en práctica con un esquema completamente diferente al que utilizó para afrontar la crisis de 2008. Yo creo que esta es la clave de este asunto. Puestos a ocultar cosas, en estos momentos el Partido Popular no está en las mejores condiciones de predicar, porque está envuelto en un asunto muy serio, muy serio. No es un caso de corrupción importante, que ha afectado a todos los partidos que han estado en nuestro país demasiado tiempo en el gobierno. Por eso en la democracia la alternancia es un elemento consustancial de la democracia. Cuando digo todos los partidos, digo todos los partidos. Hay algo mucho más serio, la utilización del poder del Estado para tapar, para impedir las investigaciones judiciales sobre corrupción. Paso a otro asunto. El Poder Judicial debe ser un poder independiente. Y para que sea independiente, en primer lugar hay que respetar las reglas de juego. En los Estados Unidos, el fiscal general del Estado lo nombra directamente el presidente del gobierno. El presidente de la República. Es el ministro de Justicia y fiscal general del Estado. A los magistrados del Tribunal Supremo, que son vitalicios, los nombra también el presidente de la República, lo acabamos de ver estos días, aunque tiene que pasar una votación de conformidad por parte del Senado. En España, el Consejo General del Poder Judicial se decidió por ley orgánica, revalidada por el Tribunal Constitucional, que representara con amplias mayorías al Congreso y al Senado, porque en ellos se encarna la soberanía popular, la representación de la soberanía popular, y todos los poderes emanan del pueblo, no de la corona, del pueblo. En ese acuerdo... Ya terminando, señor Pérez. Termino. Se determinó que la institución monárquica se restableciera como una monarquía en la que no está el centro político del sistema. Representa la unidad del Estado, su continuidad, pero el centro político del sistema está en las Cortes Generales y en particular en el Gobierno de España. Es una Constitución que consagra el Estado social. Si hablamos de defender la Constitución, tenemos que defenderla en todo, no simplemente una apelación a la monarquía y a la unidad de España. Hay que apelar a la democracia y hay que apelar sobre todo al Estado social, que algunos deterioran cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo, y que fue el origen de que las clases populares y los partidos que la representaran, se sumaran a la transición política. Democracia social, Estado social y, sobre todo, no hablar de la unidad de España en abstracto, como se habla en esta moción, sino de la unidad de un país que se reconoce a sí mismo como plural y, en consecuencia, reconoce el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. De lo contrario, estaremos hablando solo de una idea de España, que es la idea de monarquía y de unidad. Y esa es la idea de la España eterna. El gobierno municipal, ahí intervendrán los grupos, no va a votar a favor de esta moción, y yo he intentado modestamente, con la venia de algún especialista que hay en este salón de plenos al respecto, he intentado modestamente argumentarlo. Y continuaré, si es preciso, señor alcalde, en el segundo turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Señor Pérez, tiene usted la palabra. En primer lugar, señor Molina, veo que tiene una cierta proclividad en los debates a referirse a mí personalmente. En fin, sabe que tenemos una diferencia de edad, pero tengo que tratarle como igual. Somos concejales de la corporación y le voy a decir, no vuelva a atribuirme algo que no he dicho en mi vida. Nunca me habrá oído decir a mí que corría delante de los grises. ¿Y sabe por qué? Porque la gente que dice eso es la gente que no estaba intensamente comprometida en la lucha antifranquista. Los que dicen que tiraban piedras a los grises o iban corriendo delante de los grises son los que en algunos días, casi por divertimento, participaban en movilizaciones, en altercados del orden público. Jamás me habrá oído decir usted eso. De forma que cuando se refiere a mí, al menos no me atribuya cosas que yo nunca he dicho, ni comportamientos que no he tenido. Lo que temía la dictadura no eran los que tiraban piedras, eran los que organizaban, los que hacían labor de proselitismo, los que organizaban. Eso es lo que temía la dictadura dentro de la modestia de toda oposición a un sistema dictatorial como el que instauró el general Franco. Se lo digo, en fin, con máximo cariño. Miren, votar en contra de esto. Yo voté a favor de la Constitución y esa campaña me llevó a una ruptura definitiva con quienes habían sido mis compañeros de luchas estudiantiles, y les podría nombrar uno detrás de otro. Tenía claro, ya era profesor de Derecho Constitucional y sabía lo que se estaba jugando el pueblo español.
y participé lo más activamente que pude en ese referéndum. Cada vez que he tenido que jurar un cargo representativo, he dicho, prometo hacer guardar la Constitución y por ello ser leal al rey. Al contrario del juramento oficial, ser leal al rey y hacer guardar la Constitución. No, exactamente al revés, porque creo que eso es lo constitucional. Yo expreso y creo que he mantenido ese compromiso, he hecho gala de él, porque lo he comprometido y porque el pacto constitucional es un pacto global. No se puede manejar a la carta, no se puede extraer de él solo la unidad de España, solo la monarquía, la institución monárquica, en la que, insisto, no está el centro de gravedad del sistema, porque valor superior es democracia. Y la democracia la representa soberanía popular, Cortes Generales y el Gobierno legítimamente emanado de ella. Lo que no puedo hacer es votar una moción que sesga completamente la idea que de la Constitución y del Pacto Constitucional apoyó el pueblo español. Apoyó el pueblo español. Podría hablar muchas cosas sobre este asunto, y lo sesga por razones de coyuntura partidista, que son legítimas, allá cada quien. Si el Gobierno de España necesita en periodos de pandemia sacar unos presupuestos inaplazablemente, lo más sociales posible, y para vehiculizar las aportaciones económicas de Europa, no se le apoya. Se anuncia que no se le va a apoyar. Y si el Gobierno busca otras mayorías, se le acusa de estar buscando mayorías entre los separatistas, y se enjuicia a la gente por sus ideas, no por lo que van a votar a la hora de debatir y aprobar los presupuestos generales del Estado. Esa idea de la Constitución, que es una idea cejada, y yo digo ahora, que mantienen muchos de mi generación, como José María Aznar, que no votó a favor de la Constitución. Es una Constitución mutilada, reducida exclusivamente al principio monárquico y al de la unidad de España, dicha así en abstracto. Y esto es lo que dice esta moción. Yo ahora no estoy hablando de la señora Elsa ni de Manolo Gómez, que son compañeros de la corporación con los que hay una relación cordial. Estoy hablando del origen de esta moción. El Partido Popular ha intentado involucrar a todos sus grupos institucionales en esa estrategia, que ya empieza a no contar siquiera con el apoyo de su gran mentor, José María Aznar, que ayer ha declarado que Pablo Casado es, de momento, el líder del Partido Popular. Voy a terminar con una cita de Enric Juliana. Enric Juliana probablemente es uno de los periodistas mejor informados, más equilibrados, menos sesgados que hay en el panorama de los medios informativos de nuestro país. Todo el mundo lo respeta. Y dijo el otro día que el Partido Popular está intentando poner en pie el bloque monárquico, que es una manera de polarizar en dos la sociedad española, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Yo personalmente, y ahora hablo yo personalmente, en este momento el dilema no es en la política española monarquía-república. Quienes quieran defender la república, que la defiendan. No es monarquía-república, pero dígase una sola cosa con fundamento, que el Gobierno de España, mediante acuerdos gubernamentales, haya supuesto una lesión de la Constitución española. Yo he visto a Pablo Casado hablar del estado de alarma como dictadura constitucional, y cuando se ha dado la voz a las comunidades autónomas, hablaba de falta de liderazgo, que el presidente del Gobierno de España estaba parapetándose detrás de las comunidades autónomas. Esta es la estrategia del Partido Popular, una estrategia que no es nueva en la derecha, en los sectores conservadores de nuestro país, que es que a España les gusta mientras la gobiernen ellos. Esta moción, en mi opinión, no es refrendable por aquellos que intentamos mantener vivo en todos sus términos, también en el respeto a la institución monárquica, por cierto, cuyo respeto tendría que haber provenido, en primer lugar, del jefe de la dinastía, que ha dado un espectáculo deplorable para nuestro país ante la opinión pública internacional. Era el primero en preservar la... Vaya terminando, señor Pérez. Consecuencia, esta no es una moción que represente el espíritu constitucional, representa el intento de secuestrar el espíritu constitucional que viene utilizando desde hace tiempo la dirección del PP, atribuyéndose a ellos la condición de constitucionalista y a los demás no, incluido al Partido Socialista. Parece una cosa de broma. Si estas cosas de broma en España no acabaran siendo, con más frecuencia de la deseable, trágicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. 14. ¿Abstenciones? 9. ¿Votos a favor? 4. Queda rechazada.